Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañeros. Les traigo mi exposición que no hice el día sábado. Espero les ayude a entender un poquito más sobre el ciclo menstrual, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Si no es por el momento, vamos allá. Y ahora comencemos con algunas generalidades. El proceso dura 28 días, 21 a 35 promedio, dependiendo de la persona. Vienen tres fases principales, que es la hemorrágica o menstrual, la proliferativa o folicular y la secretora o lútea. Vienen 4 periodos importantes, que es el día 1, que es el inicio del sangrado menstrual. El día 1 a 3 es la menstruación. El día 4, que es la fase proliferativa, hasta llegar al día 14, donde se da la ovulación y la fase secretora de este óvulo. Siguiente. Ciclo ovárico. Vemos que la fase folicular abarca del día 1 al día 14. La fase lútea del día 15 al día 28. Y la ovulación que se da en el 14º día. Muy bien, ahora hablemos del hipotálamo. ¿Por qué del hipotálamo? Porque él va a ser el culpable de que se dé todo de producir las hormonas para que se dé todo este proceso. Va a liberar principalmente lo que son las gonadotropinas, o abreviados GnRH, que a su vez van a estimular la liberación pulsátil de dos hormonas muy importantes, que es la luteinizante, que va a venir en una fase rápida, y la folículo estimulante, o FSH, que va a venir en una fase lenta. Ahora vamos a la siguiente. En nuestra hipófisis, esta es donde se van a estimular la síntesis, almacenamiento y secreción de estas dos hormonas principales. Recordemos que nuestra hipófisis es aquella que va a estar liberando hormonas a todas nuestras glándulas anexas para llevar a cabo los procesos metabólicos y fisiológicos. En el caso de las mujeres, las gonadotropinas o las gónadas viene siendo todo su aparato reproductor. En este caso, pues viene en el aparato reproductor femenino, se van a dar estas 4 hormonas principales, las que van a estar controlando todos estos ciclos, tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual, y van a afectar también el endometrio. Los estrógenos y la progesterona, que son propios de la mujer, y la luteinizante y la folículo estimulante. Aquí podemos ver el aparato reproductor femenino, y aquí justo en el ovario es donde se va a dar todo lo que viene siendo el ciclo ovárico, en la producción de ese óvulo que va a estar a la espera de ser fecundado. Pero bueno, hablemos más a detalle sobre este proceso. Solo para dejar en claro, la hipófisis va a crear las gonadotropinas, que estas a su vez van a estimular la síntesis de estas dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. Y estas dos van a influir en la maduración del folículo, donde varios ovocitos se van a desarrollar, pero solo uno va a alcanzar la madurez para ser el óvulo. Y mientras tanto, igual las dos tienen influencias en la ovulación para liberar al ovocito, pero solo en la parte del cuerpo lúteo, o ya entrando a la fase menstrual, va a tener participación la hormona luteinizante. Ahora hablemos más a detalle sobre este ciclo ovárico. Como ya mencionamos, todo este ciclo ovárico se va a llevar a cabo en los ovarios de la mujer y está compuesto en varias fases. La primera fase, que es independiente de hormonas, es la fase folículo primordial, que es la vida embrionaria
de este folículo, de este ovocito primario. Esta va a estar rodeada de células granulosas, planas, y por una pequeña lámina basal que es la que va a separar el ovocito de las células granulosas. Después estas células planas se van a convertir en células cúbicas y el folículo va a cambiar de nombre, ya no va a ser folículo primordial, ahora va a ser folículo primario, inicial o unilaminar, que el cual va a secretar proteínas que contienen que es la capa roja que tenemos ahí, que se llama zona pelúcida, en la cual va a contener 3 glucoproteínas llamadas Z1, Z2 y Z3, siendo Z3 la más importante porque va a ser la que reciba o va a fungir como receptor del esperma, y una vez que entre el primer espermatozoide para realizar la fecundación, va a realizar el proceso por el cual va a evitar que otro espermatozoide entre a fecundar al óvulo. Bueno, continuamos con la siguiente fase, que es la fase del folículo primario avanzado o multilaminar. ¿Por qué multilaminar? Porque en respuesta a la hormona activina, las células foliculantes se empiezan a proliferar y comienzan a formar varios estratos donde se origina un epitelio estratificado llamado y las células que tengan estadio ahí se van a llamar células granulosas. Posterior a eso va a haber algunas células del estroma que empiezan a rodear y formar una capa conocida como teca folicular. Esta teca se va a dividir en teca externa y teca interna, como lo vemos en la siguiente, pero todavía no pasamos a esa fase. Sin embargo, en la fase primario avanzado ya empieza a haber esa separación de la teca. Bueno, vamos nada más porque aquí está el nombre de la teca. En la teca externa, bueno, vamos primero a la teca interna. La teca interna contiene células que van a expulsar factores angiogénicos que estimulan la aparición de vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a ser una zona bastante vascularizada. Y a su vez va a haber una aparición de fibroblastos y de células cúbicas. Estos van a fungir como receptores de la hormona luteinizante, que estas a su vez van a ser primordiales para la secreción de andrógenos y precursores de los estrógenos. Mientras tanto, en la teca externa va a haber un tejido conjuntivo, células de músculo liso y fibras de colágeno. No tienen un límite definido, al contrario de la zona laminar basal del ovocito. Ahora bien, déjenme explicarles un poquito más cómo se va a dar la transformación de los estrógenos. Lo que va a pasar es que aquí vamos a tener nuestra célula granulosa y nuestra célula interna, en la cual va a tener receptores de hormonas luteinizantes que va a producir andrógenos. Estos andrógenos van a pasar a nuestras células cúbicas, que van a tener receptores de hormonas foliculoestimulantes que van a producir aromatasas. Estas aromatasas van a transformar la testosterona en estrógenos, y los estrógenos van a tener una función muy importante, que van a crear receptores para la hormona luteinizante, para que más o menos el día 14 que se va a dar la ovulación puedan soportar el pico de producción de esta hormona. Ahora sí, vamos a la siguiente fase, que es la fase folículo secundaria o previo a la ovulación. En esta fase, bueno, aquí ya aparece el antro, pero antes de que aparezca esta cavidad, aparecen multicavidades llamadas cavidades antrales,
con líquido antral producido por las células granulosas que contienen ácido hialurónico. Posterior al folículo secundario viene el folículo terciario o de Graf. Aquí no lo tiene, no lo tiene, pero en esta fase, en la fase terciaria, el ovocito se mueve a la periferia del ovario y entonces ahí sí se va a formar una corona radicular y una única cavidad antral y un cúmulo aforo se llama. Posterior a eso vamos a tener, justo antes de nuestro folículo previo a la ovulación, el día 13 aproximadamente, ya tiene nuestra cavidad antral, la corona radicular y la teca interna. Entonces, con ayuda de los receptores que habíamos hablado de la hormona luteinizante, en este periodo se va a dar ahora sí la ovulación el día 14, donde se va a dejar de producir el folículo estimulante y va a haber un pico alto de producción de hormona luteinizante, para que así se rompa la pared del ovario y entonces dé paso a la salida del óvulo, a la ovulación, y se dé el desprendimiento del ovocito hacia la trompa de falopio. Más o menos aquí va del día 1 al día 28. Tenemos el día 14, donde se da precisamente este pico de hormona luteinizante, y posterior a él se da la ovulación y comienza a haber un descenso de la producción del folículo estimulante y del hormona luteinizante en un aproximado de 16 horas. Y entonces sí, los estrógenos empiezan a hacer una producción un poco más en forma, mientras que la progesterona empieza a aumentar de forma progresiva, y después viene su descenso hacia el día 28 que diga, perdón. Y aquí podemos ver cómo a partir del día 1, que empieza la desintegración del tejido endometrial, empieza de nuevo a partir del día 5 de la reconstrucción de este tejido para poder recibir al ovocito. Una vez que es liberado, viene por la trompa de falopio para implantarse en el endometrio. Eso siempre y cuando pues esté fecundado el óvulo. Si no, pues vendrá la fase secretora para de nuevo el día 28 terminar con el ciclo y empezar con lo del ciclo menstrual. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Y bueno, en el día 14, que es el día de la ovulación, vamos a tener una hormona que se llama inhibina, que va a ser la supresora de la folículo estimulante, y nuestra hormona activina, que va a ser la que va a aumentar la folículo estimulante cuando se va a dar otra vez el ciclo para la producción de óvulos. Y entonces sí, vamos a nuestro siguiente tema, que es el ciclo menstrual. Algo que se me olvidó mencionar del ciclo ovárico es que una vez que nuestro ovocito fue liberado, vamos a ver qué fue lo que pasó con el resto del folículo, que en este caso va a formar un cuerpo hemorrágico, va a llenarse de sangre, se va a llamar cuerpo hemorrágico, y entonces se va a convertir en lo que es un cuerpo lúteo, por eso la fase lútea. Este cuerpo lúteo va a tener muchas inclusiones lipídicas que se va a encargar de la producción de estrógenos y progesterona, las cuales van a tener la función de preparar al útero para una posible implantación de un embrión. Si ocurre la fecundación, pues va a conservar su función hasta la semana 20.
Y si no ocurre la fecundación, pues va a empezar a involucionarse, va a formar lo que es un cuerpo blanco, o también llamado albicans, y posterior a ello va a empezar a desaparecer. Ahora sí, vamos a la ciclo menstrual. Muy bien, este ciclo menstrual va a tener como objetivo crear un ambiente adecuado para la implantación embrionaria. Dura aproximadamente 28 días y se divide en 3 fases: la proliferativa, la secretora y la menstrual. Aquí vamos a ver cómo en la fase menstrual, pues obviamente va a haber una desintegración del espesor del tejido endometrial, y en la fase proliferativa va a empezar a haber un aumento del grosor de la pared endometrial hasta el día 15, que va a alcanzar su pico y se va a mantener su espesor hasta el día 28, que va a empezar la fase secretora, donde si no ocurre la fecundación y la implantación del embrión, va a haber un desecho de este cuerpo endometrial. Vamos a la siguiente. Muy bien, la fase proliferativa. Vamos a tener a las glándulas voluminosas, tortuosas y de un epitelio pseudoestratificado, donde el estroma va a estar. El estroma vamos a encontrar que va a estar edematoso, va a haber muchos capilares en el cuerpo endometrial, y por lo tanto su volumen va a tener una mucosa todavía muy aumentada. Aquí vemos cómo van funcionando el ciclo ovulatorio de la mano del ciclo menstrual, donde va a ser la fase proliferativa, donde va a participar los estrógenos en el aumento de este cuerpo, y cuando está la fase de progesterona y los estrógenos son los que terminan con la fase secretora y alcanza su meseta, el cuerpo endometrial. ¿Vale? Estas fases van de la mano, van trabajando en conjunto para preparar al cuerpo precisamente para dar lugar a la implantación embrional y la creación de una nueva vida. Bueno, vamos a nuestra fase secretora, vamos a hablar un poquito más de ella, que va del día 15 al 28 del ciclo, donde va a tener una principal función la progesterona, inicia después de la ovulación, y el endometrio continúa el aumento de su grosor. Existe un aumento en el calibre de las vénulas y de las arteriolas, un aumento en el tamaño de las glándulas y el incremento del líquido. Imagen creo que salió repetida. Y bueno, si ocurre la fecundación, la fase progestacional continúa y no aparece la menstruación. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo se degenera, las concentraciones de estrógenos y progesterona disminuye y ocurre la menstruación. Y bueno, la fase menstrual, que comprende del día 1 al 4 del ciclo, existe una isquemia, que es el estrechamiento de las arterias y espirales. Va a haber una éstasis venosa y una necrosis isquémica difusa. Las capas se compactan y se esponjosa se desprenden con la menstruación, y entonces se desecha todo ese cuerpo endometrial. Y entonces va a haber una hemorragia periódica y espontánea, que se acompaña de una descamación de la capa funcional del endometrio, la cual es eliminada a través del cérvix y de la vagina y de ella al exterior. Y por último está compuesto de sangre, tejido endometrial y otros fluidos vaginales. Su duración es de 3 a 6 días aproximadamente, y el volumen
de la sangre que se pierde promedio es de 30 mililitros. Y hasta ahí tendríamos fase menstrual. Y bueno, chicos, por mi parte sería todo. Esta fue mi exposición. Espero que les haya quedado un poquito más claro todo este tema. Pero para cualquier duda me pueden contactar, me mandan un mensaje, ya sea WhatsApp, Messenger, un Twitter. Y con todo gusto les contesto sus dudas. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en otro video.